El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Bueno, ayer tuvimos en este espacio de noticias el criterio del presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, Richard Gómez, sobre las demandas de inconstitucionalidad que está tramitando la Corte Constitucional en contra de la vigente ley de apoyo humanitario. Veamos qué nos dice otro sector sindical. Tomamos contacto con el señor Jorge Acosta Orellana, quien es coordinador del sindicato bananero ASTAC, sobre la ley humanitaria. ¿Cómo le va, señor Acosta? Bienvenido, buenos días. Buenos días, licenciado Vela. Muchas gracias por la invitación a su espacio de noticias. A usted por la gentileza de atendernos. Cuéntenos, ¿ustedes demandaron la inconstitucionalidad de la ley humanitaria o se adhirieron a alguna de las demandas de inconstitucionalidad en contra de este cuerpo normativo? No, nosotros presentamos una demanda de inconstitucionalidad, pero aquí hay que hacer un antecedente porque lo que nosotros hemos dicho es de que esta ley humanitaria es sencillamente un copia y pega de los acuerdos ministeriales que en el 2017 impuso el ministro del Trabajo bananero, Raúl Ledesma, en contra de un sector importante como el sector bananero, contra los trabajadores bananeros, donde él mintió diciendo de que el sector bananero es un sector que trabaja de forma temporal, parcial, e impuso estas formas contractuales que contiene la ley humanitaria. Entonces, lo que quiero decir es que la ley humanitaria tiene antecedentes desde el 2017, cuando ya el ministro Ledesma puso estos acuerdos ministeriales. En esa época nosotros presentamos sobre esos acuerdos ministeriales una demanda de inconstitucionalidad, ¿no? Que fue inadmitida. De forma increíble, los jueces de la Corte Constitucional, Hernán Salgado, ¿no? Y la jueza Carmen Corral, negaron la admisión de nuestra demanda, aduciendo de que estaba incompleta. El voto salvado de la jueza Daniela Salazar nos hace ver que fue una maniobra de estos dos jueces, obedeciendo posiblemente las intenciones o los deseos de las empresas bananeras. ¿Por qué? Porque la jueza Daniela Salazar en su voto salvado dice que para ella estaba clara la demanda y que si en caso hubiera falta de claridad de la misma, debería haberse pedido una ampliación, pero no inadmitirla. Entonces, esta ley humanitaria tiene antecedentes. No es algo casual, no es algo que se produce por efecto de la pandemia, sino es algo que ya venía cocinándose desde inicios de este gobierno, en contubernio obviamente con las empresas. Luego conocemos las intenciones del Fondo Monetario Internacional, que no se dio paso por las protestas de octubre, pero aprovechándose de esta pandemia, esta crisis sanitaria, el gobierno buscó el momento oportuno para ellos y en contra de los trabajadores de meter esta ley humanitaria. Nosotros hemos presentado como sindicato bananero nuestra propia demanda, que obviamente está acumulada con el resto de las demandas que se ha presentado. ¿Cuáles son los temas que el sector bananero que usted representa, señora Costa, están impugnando a través de esta demanda de inconstitucionalidad? Bueno, lo que nosotros estamos impugnando es ese supuesto relación, ¿no? Ese permitirle que la empresa y el trabajador de forma directa, por ejemplo, lleguen a acuerdos. Eso no existe en el sector bananero, particularmente, que es un sector rural. No existe definitivamente esa posibilidad. Entonces, lo que nosotros hemos, entre otras cosas, hemos denunciado que hay no existe esa posibilidad de esta relación, como dije yo, ¿no? Y además que esa puerta cerrada, es decir, se habla de un acuerdo entre el empleador y el trabajador sin que intervenga el Ministerio del Trabajo, sin la vigilancia del Ministerio del Trabajo. ¿Y a qué va esto? Va destinado justamente a reducir salarios, ¿verdad? También esos contratos especiales emergentes que duran
hasta 4 años con jornadas parciales de 6 días a la semana. No hay días de descanso, es decir, viola completamente varios acuerdos internacionales, la propia Constitución primero y luego varios acuerdos internacionales, ¿no? No hay indemnización por despido. Todas estas cosas nosotros estamos rechazando y estamos demandando su inconstitucionalidad. La reducción emergente que se dio en la jornada de trabajo no establece un tiempo límite de hasta cuándo va a ser estas reducciones de trabajo. Imagínense que el empleador es el que dispone cuando el trabajador pueda hacer uso del derecho fundamental de las vacaciones. Las vacaciones son un derecho humano que incluso están en el protocolo de San Salvador, ¿no? Que se establece que es un derecho humano el que los trabajadores tengan y disfruten de las vacaciones. Todas estas cosas, todos estos articulados, ¿verdad? Nosotros lo declaramos como inconstitucional y por eso demandamos de la Corte Constitucional que también lo haga. En el sector bananero, dice usted, el tema del acuerdo entre trabajadores y empleadores no existe. ¿Por qué dice eso y por qué insiste en el sector bananero? O sea, ¿cuál es la diferencia del sector bananero con otros sectores de la economía, señora Costa? Verá, el sector bananero tiene varios antecedentes, no es actual. En el 2010, la relatora especial de Naciones Unidas sobre formas contemporáneas de esclavitud, Gulnara Sajinian, se reunió con nosotros en la ciudad de Machala, aportamos una serie de pruebas y ella por su cuenta también recopiló otra serie de pruebas y determinó que en el sector bananero existe una forma análoga de esclavitud. Eso fue en el 2010. En el 2019 la Defensoría del Pueblo hizo público un informe que lo tituló Vulneración de los Derechos Humanos en las provincias donde se produce banano, donde se establece que esas formas de esclavitud detectadas por la relatora especial persisten hasta el 2019. Es decir, hay un control absoluto de las empresas bananeras que se profundizó en este gobierno porque pusieron un ministro del trabajo que viene del sector bananero. Raúl Ledesma es el hijo del exdirector de la Asociación de Exportadores de Banano, totalmente vinculado al sector bananero. Los inspectores del trabajo en las provincias bananeras no hacen absolutamente nada en defensa de los trabajadores. Hoy día presentamos una demanda laboral de 44 trabajadores que fueron despedidos de la Hacienda La Julia, donde increíble, el Ministerio del Trabajo acepta el falso argumento de la empresa, ¿no? Esa no es perdón que le interrumpa, esa hacienda no es la de Bananera Novoa. Es de Bananera Novoa, ¿Cómo la no? Julia, la Hacienda, Sí, la ¿cómo Hacienda no? La Julia de Novoa. Entonces, se hace un proceso totalmente normal de los trabajadores para formar el sindicato, ¿verdad? Y después la empresa dice que los trabajadores fueron despedidos antes de que formen el sindicato. Y la presentación del documento, o la inspectora del trabajo presentó la notificación a la empresa el 1 de febrero del 2019. El lunes 4 en la mañana fueron despedidos los 44 trabajadores. Y el ministro del trabajo, el viceministro, le da la razón a la empresa, pero lo más grave es de que la empresa recién el 6 de febrero desvincula a los trabajadores del Seguro Social. Es decir, ¿cómo se puede existir una relación, ¿no? O una conversación, un acuerdo entre trabajadores del banano y sus empresas cuando el Ministerio del Trabajo está totalmente parcializado al empleador? No existe esa posibilidad. No ha existido. Estoy demostrando lo que no ha existido y no existe esa posibilidad. En todo caso, este gobierno lo que ha hecho es, permitir que gobiernen las empresas, los grupos de poder, las élites empresariales. Entonces, en esas condiciones es difícil. Tuvieron en este gobierno, nosotros presentamos una queja por incumplimiento del acuerdo comercial, porque además de violar la Constitución, esta ley humanitaria y todos estos acuerdos en contra de los trabajadores del sector agrícola, se incumple también el acuerdo comercial que se mantiene con la Unión Europea, porque existen 2 artículos, particularmente el 277, que habla de que por el comercio y el desarrollo y la inversión no se pueden reducir los niveles de protección de los trabajadores ni tampoco del ambiente. Y precisamente eso es lo que han hecho.
el gobierno, respondiendo esa queja que nosotros presentamos, ¿verdad? Presenta un cuadro de supuestos 25 sindicatos bananeros y todos inexistentes, o los únicos que existen son sindicatos patronales. Es decir, tenemos a un gobierno, a un Ministerio del Trabajo en contra de más de 250,000 trabajadores que existen en el sector bananero. Ustedes han procurado... ¿Cómo puede haber una relación, cómo puede haber una conversación, un acuerdo entre patrono y trabajador en esas condiciones? Además, el Ministerio del Trabajo, como dije antes, según la ley humanitaria, se hace a un lado y permite que el supuesto acuerdo entre las partes, digamos, se dé sin la presencia de ellos. Eso es imposible. ¿Ustedes han intentado dialogar con el actual ministro de Trabajo, señor Acosta? Vean, nosotros hemos tratado de hablar con todos los ministros del Trabajo. Recién nomás, la semana anterior presentamos una acción de protección porque el Ministerio del Trabajo no quiere reconocer, no quiere registrar a este sindicato. La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, la institución rectora del trabajo a nivel global, reconoce el sindicato ASTAC, pero el Ministerio del Trabajo no, y utiliza jueces, ¿no?, o juezas para que tomen esta actitud y nieguen el derecho que nos asiste, que asiste a los trabajadores. ¿Cuántos trabajadores integran el sindicato ASTAC que usted representa? Nosotros tenemos 2,000, somos 2,000 trabajadores que están afiliados al sindicato, y semanalmente siempre hay la afiliación de nuevos miembros del sindicato que se suman, porque la situación del sector bananero, de los trabajadores, ni siquiera llega a la ley humanitaria. Hoy por hoy está mucho más atrás de lo que establece la propia ley humanitaria, que ya de por sí es violatoria de los derechos. A los trabajadores bananeros, a pretexto del COVID, se les debe semanas de trabajo. No se les está pagando, se los despide, se los persigue, y todas esas cosas son cosas que demuestran que va en retroceso los derechos de los trabajadores bananeros. Entonces, este momento tenemos el llamado de varios sectores de la costa ecuatoriana donde hay producción bananera, que nos piden que los asistamos y que quieren afiliarse a la organización, y es lo que estamos haciendo. Correcto. En estas horas, ¿ustedes van a exponer ante la Corte Constitucional la orientación de su demanda de inconstitucionalidad, señora Acosta? Bueno, nosotros eso vamos a hacer, estamos preparando nuestra presentación. Es una demanda que está acumulada porque la primera institución que presentó la demanda y que fue aceptada es la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo conoce muy de cerca la situación del sector. Entonces estamos esperando acordar y hacer una presentación planificada de la demanda, ¿no? ¿Y cuándo va a ser esto? Bueno, las abogadas Angie Tuapante y Silvia Bonilla, que son nuestras asesoras legales, están trabajando en el tema. ¿Y usted le ve futuro a la demanda? ¿Perdón? ¿Le ve futuro a usted? ¿Cree que finalmente esta demanda pueda generar un resultado que beneficie las aspiraciones de ustedes y de otros sectores sindicales? Vea, hay que hacerlo, hay que hacer la demanda. Esa demanda nos da paso para hacer otras acciones a nivel internacional. Hay que seguir protestando en todos los espacios posibles. Honestamente, con lo que le dije al inicio sobre la posición que estuvieron estos dos jueces, Salgado y Corral, tenemos ciertas dudas, pero hay que hacerlo. O sea, no podemos dejar de actuar y de reclamar de estos jueces, que ojalá ahora sí se pongan del lado de los trabajadores y del justo reclamo que tenemos. Correcto. Señora Acosta, le quiero agradecer por la gentileza de habernos atendido en esta mañana. Que tenga un buen día. Muchas gracias a ustedes también. Gracias. El señor Jorge Acosta Orellana nos ha atendido en esta mañana. Él es el presidente o coordinador del sindicato bananero ASTAC, con su visión respecto de la naturaleza de la demanda de inconstitucionalidad que presentaron sobre la vigente ley de apoyo humanitario, que es uno de los sectores que igualmente está atrás de un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional. Gracias a nuestro invitado. 8 de la mañana con 2 minutos.